Un lunes más contamos en nuestro estudio con Hugo Gómez Garrido, psicólogo y psicoterapeuta. Su página web, se lo decimos todos los lunes, es www.hugogomez.es. Ahí pueden consultar todo lo que quieran y pueden consultar con él personalmente en el Centro de Evaluación y Psicoterapia de la calle Mesones, en el número 2. El teléfono para esta consulta es el 925 82 46 47, pero también pueden pedir consulta en Évora Salud, en la calle Salvador Allende, en el número 9. El teléfono para consultar aquí es el 925 68 46 60. Hugo, buenos días. Muy buenos días. Esta semana nos tocaba hablar del estrés y de la ansiedad, de cómo entenderlos, cómo afrontarlos y cómo vencerlos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿y qué entendemos por estrés y por ansiedad? Que no tiene nada que ver con el Mundial que acaba de empezar, ¿verdad? Bueno, también hay ciertos niveles, ¿no?, de estrés, ¿no? Sobre todo en los jugadores. Bueno, el estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante una posible amenaza. El cuerpo reacciona ante estresores que intentan variar la homeostasis. O dicho de una manera más sencilla, sí. El cuerpo reacciona contra todo lo externo e interno que intenta desequilibrar su equilibrio. En sí, el estrés es bueno, ya que nos prepara para situaciones de peligro. Sí. Si viene hacia nosotros un coche a 180 y no nos estresamos un poco, pues probablemente nos acabe pillando, ¿no? Pues el estrés en ese tipo de situaciones es bueno. El problema ¿cuándo es? Pues cuando estamos sometidos a un alto nivel de estrés de una manera constante. Sí. Por ejemplo, si en el trabajo tenemos muchas presiones que nuestro cuerpo interpreta como amenazas constantes contra él, pues pasará a un estado constante de alarma y por lo tanto a un alto nivel de estrés. Sí. La ansiedad, por su parte, es un sinónimo de una preocupación excesiva y desajustada. Mantiene a las personas en un estado de inquietud, de nerviosismo y de tensión muscular. Es una patología que tiene una gran cantidad de sintomatología física y si no se trata pues va cada vez a mucho peor. Al igual que decíamos antes con el estrés, la ansiedad ajustada es buena. Sí. Nos ayuda a valorar una posible amenaza y a entrar en alerta si es necesario. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? Pues cuando se desajusta y provoca que las personas estén siempre en un estado de amenaza constante e irreal. Bueno, los dos conceptos, estrés y ansiedad, pueden confundirse con facilidad. Hugo, ¿en qué se diferencia entonces el estrés de la ansiedad? Bueno, no es fácil distinguirlos. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien. Imaginemos que una persona está enferma porque tiene una infección interna, por ejemplo una infección de garganta. Sí. Y esto le provoca mucha fiebre. Bien, en ese caso, la infección de garganta sería la ansiedad y la fiebre sería el estrés. Cuando el médico se pone a tratar a ese paciente con la infección, no va a tratar solo la fiebre, sino que su prioridad es tratar la infección. Pues sí. En psicología pasa exactamente igual. El estrés hay que trabajarlo, sí, pero nuestra prioridad siempre va a ser trabajar la ansiedad, que es lo que luego produce todo ese estrés, ¿no? ¿Y qué consecuencias tienen estas dos enfermedades? Bueno, si no hacemos caso a nuestro interior, las consecuencias pueden ser muy graves, desde una depresión o una psicosomatización en la que empiezas a tener enfermedades físicas cada vez más graves, ¿no? Y luego puedes llegar incluso a tener hasta una rotura del sistema nervioso central. O sea, son consecuencias muy graves. ¿Cómo se tratan entonces los trastornos del estrés y de la ansiedad? En cualquiera de los casos se trata en consulta de psicoterapia. En el estrés, cuando trabajamos el estrés en consulta, trabajamos con relajación, con cambio de hábitos, con reestructuración cognitiva y reestructuración emocional. Los trastornos de la ansiedad son más complejos de tratar, como decíamos antes, son mucho más profundos, porque la ansiedad, si la semana pasada decíamos que la depresión tiene que ver con el futuro, sí. La ansiedad aquí tiene que ver con el pasado. Entonces tenemos que trabajar con lo que nos pasó un día, con lo que nos ha pasado, que es el motivo de consulta, y lo que por ser la persona quien es no ha conseguido. Y eso tiene mucho que ver con los deseos que tenemos carenciados, o sea, con los que tenemos no realizados. Porque mucha gente piensa que la ansiedad
se genera justo en el momento que la persona sufre ese motivo de consulta, ¿no? Ujú. Pero esto es solo un activador de algo que ya nos ha pasado antes. Un caso común, por ejemplo, es una persona que de repente no puede ir a trabajar. Y si va se marea y no para de llorar y viene a consulta confundida porque dice, a mí realmente no me ha pasado nada en el trabajo, estaba tan normal y de repente me ha sucedido Sí. y va empeorando. Bueno, pues en estos casos seguro que tenemos un esquema anterior que ha provocado esa respuesta de ansiedad actual y que probablemente el paciente ni siquiera recuerde. Por eso nosotros la ansiedad, los psicólogos TIR, la solemos tratar desde la hipnosis clínica. Ujú. ¿Cuánto tiempo puede llevar a aprender a no convivir, sino a cambiar de hábitos, como nos decía? Bueno, en el caso del estrés, cuando es solo un problema de estrés, pues en muy poco tiempo, en a lo mejor un par de meses o 3 de terapia, podemos darle la vuelta. En los casos de ansiedad, depende de qué lo provoque, ¿no? Ya vamos Sí. a tiempos un poco más largos, pero bueno, en torno a unos 6 meses estaría bien. Bueno, pero lo importante es que se puede tratar y hay resultados siempre positivos. Hugo, ¿qué recomendaciones daría para prevenir estas dolencias? Bueno, algo tan sencillo como que escuchen a su propio cuerpo. Cuando nuestro organismo genera unos niveles anormales de ansiedad y estrés, sin duda nos está queriendo decir algo. Nos está dando la oportunidad de solucionar algo que puede ir a mucho peor. La medicación a veces es necesaria, pero si solo la utilizamos para tapar los síntomas, nos va a pasar igual que con el ejemplo que hemos puesto antes, en el que si solo tratamos la fiebre, la infección seguirá su curso, ya que solo estamos afrontando el problema de una manera superficial. Claro. Entonces yo animo a la persona que se encuentra con estados de ansiedad y estrés que acuda al psicólogo, que se dé la oportunidad a sí misma de resolver un sufrimiento innecesario y además de crecer personalmente, ¿no? Porque todo lo que superas te hace crecer. Bueno, pues la siguiente semana tendremos una cita con qué. Pues vamos a tratar la depresión, vamos a ver cómo se entiende y cómo la podemos combatir. Bueno, pues todos nuestros oyentes atentos porque la depresión es algo sobre lo que existe mucha confusión también y no sabemos todos ni entenderla ni cómo tratarla, como nos acaba de decir Hugo Gómez. Ya saben, psicólogo y psicoterapeuta, estoy yo buena, que pasa consulta en Onda Cero los lunes. Pueden consultar su página web www.hugogomez.es y pedir consulta en el Centro de Evaluación y Psicoterapia 925 82 46 47 y en Évora Salud en el 925 68 46 60. Hugo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un lunes más contamos en nuestro estudio con Hugo Gómez Garrido, psicólogo y psicoterapeuta. Su página web, se lo decimos todos los lunes, es www.hugogomez.es. Ahí pueden consultar todo lo que quieran y pueden consultar con él personalmente en el Centro de Evaluación y Psicoterapia de la calle Mesones, en el número 2. El teléfono para esta consulta es el 925 82 46 47, pero también pueden pedir consulta en Évora Salud, en la calle Salvador Allende, en el número 9. El teléfono para consultar aquí es el 925 68 46 60. Hugo, buenos días. Muy buenos días. Esta semana nos tocaba hablar del estrés y de la ansiedad, de cómo entenderlos, cómo afrontarlos y cómo vencerlos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿y qué entendemos por estrés y por ansiedad? Que no tiene nada que ver con el Mundial que acaba de empezar, ¿verdad? Bueno, también hay ciertos niveles, ¿no?, de estrés, ¿no? Sobre todo en los jugadores. Bueno, el estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante una posible amenaza. El cuerpo reacciona ante estresores que intentan variar la homeostasis. O dicho de una manera más sencilla, Sí. el cuerpo reacciona contra todo lo externo e interno que intenta desequilibrar su equilibrio. En sí, el estrés es bueno, ya que nos prepara para situaciones de peligro. Sí. Si viene hacia nosotros un coche a 180 y no nos estresamos un poco, pues probablemente nos acabe pillando, ¿no? Pues el estrés en ese tipo de situaciones es bueno. El problema ¿cuándo es? Pues cuando estamos sometidos a un alto nivel de estrés de una manera constante. Sí. Por ejemplo, si en el trabajo tenemos muchas presiones
que nuestro cuerpo interpreta como amenazas constantes contra él, pues pasará a un estado constante de alarma y por lo tanto a un alto nivel de estrés. Sí. La ansiedad, por su parte, es un sinónimo de una preocupación excesiva y desajustada. Mantiene a las personas en un estado de inquietud, de nerviosismo y de tensión muscular. Es una patología que tiene una gran cantidad de sintomatología física y si no se trata pues va cada vez a mucho peor. Al igual que decíamos antes con el estrés, la ansiedad ajustada es buena. Sí. Nos ayuda a valorar una posible amenaza y a entrar en alerta si es necesario. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? Pues cuando se desajusta y provoca que las personas estén siempre en un estado de amenaza constante e irreal. Bueno, los dos conceptos, estrés y ansiedad, pueden confundirse con facilidad. Hugo, ¿en qué se diferencia entonces el estrés de la ansiedad? Bueno, no es fácil distinguirlos. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien. Imaginemos que una persona está enferma porque tiene una infección interna, por ejemplo, una infección de garganta. Sí. Y esto le provoca mucha fiebre. Bien, en ese caso, la infección de garganta sería la ansiedad y la fiebre sería el estrés. Cuando el médico se pone a tratar a ese paciente con la infección, no va a tratar solo la fiebre, sino que su prioridad es tratar la infección. Pues en psicología pasa exactamente igual. El estrés hay que trabajarlo, sí, pero nuestra prioridad siempre va a ser trabajar la ansiedad, que es lo que luego produce todo ese estrés, ¿no? ¿Y qué consecuencias tienen estas dos enfermedades? Bueno, si no hacemos caso a nuestro interior, las consecuencias pueden ser muy graves, desde una depresión o una psicosomatización en la que empiezas a tener enfermedades físicas cada vez más graves, ¿no? Y luego puedes llegar incluso a tener hasta una rotura del sistema nervioso central. O sea, son consecuencias muy graves. Muy serias. ¿Cómo se tratan entonces los trastornos del estrés y de la ansiedad? En cualquiera de los casos se trata en consulta de psicoterapia. En el estrés, cuando trabajamos el estrés en consulta, trabajamos con relajación, con cambio de hábitos, con reestructuración cognitiva y reestructuración emocional. Los trastornos de la ansiedad son más complejos de tratar, como decíamos antes, son mucho más profundos, porque la ansiedad, si la semana pasada decíamos que la depresión tiene que ver con el futuro, sí, la ansiedad aquí tiene que ver con el pasado. Entonces tenemos que trabajar con lo que nos pasó un día, con lo que nos ha pasado, que es el motivo de consulta, y lo que por ser la persona quien es no ha conseguido. Y eso tiene mucho que ver con los deseos que tenemos carenciados, o sea, con los que tenemos no realizados. Porque mucha gente piensa que la ansiedad se genera justo en el momento que la persona sufre ese motivo de consulta, ¿no? Pero esto es solo un activador de algo que ya nos ha pasado antes. Un caso común, por ejemplo, es una persona que de repente no puede ir a trabajar. Y si va se marea y no para de llorar y viene a consulta confundida porque dice: a mí realmente no me ha pasado nada en el trabajo, estaba tan normal y de repente me ha sucedido. Sí. Y va empeorando. Bueno, pues en estos casos seguro que tenemos un esquema anterior que ha provocado esa respuesta de ansiedad actual y que probablemente el paciente ni siquiera recuerde. Por eso nosotros la ansiedad, los psicólogos TIR, la solemos tratar desde la hipnosis clínica. ¿Cuánto tiempo puede llevar a aprender a no convivir, sino a cambiar de hábitos, como nos decía? Bueno, en el caso del estrés, cuando es solo un problema de estrés, pues en muy poco tiempo, en a lo mejor un par de meses o 3 de terapia, podemos darle la vuelta. En los casos de ansiedad, depende de qué lo provoque, ¿no? Ya vamos a tiempos un poco más raros, pero bueno, en torno a unos 6 meses estaría bien. Bueno, pero lo importante es que se puede tratar y hay resultados siempre positivos. Hugo, ¿qué recomendaciones daría para prevenir estas dolencias? Bueno, algo tan sencillo como que escuchen a su propio cuerpo. Cuando nuestro organismo genera unos niveles anormales de ansiedad y estrés, sin duda nos está queriendo decir algo. Nos está dando la oportunidad de solucionar algo
que puede ir a mucho peor. La medicación a veces es necesaria, pero si solo la utilizamos para tapar los síntomas, nos va a pasar igual que con el ejemplo que hemos puesto antes, en el que si solo tratamos la fiebre, la infección seguirá su curso, ya que solo estamos afrontando el problema de una manera superficial. Claro. Entonces yo animo a la persona que se encuentra con estados de ansiedad y estrés que acuda al psicólogo, que se dé la oportunidad a sí misma de resolver un sufrimiento innecesario y además de crecer personalmente, ¿no? Porque todo lo que superas te hace crecer. Bueno, pues la siguiente semana tendremos una cita ¿con qué? Pues vamos a tratar la depresión. Vamos a ver cómo se entiende y cómo la podemos combatir. Bueno, pues todos nuestros oyentes atentos porque la depresión es algo sobre lo que existe mucha confusión también y no sabemos todos ni entenderla ni cómo tratarla, como nos acaba de decir Hugo Gómez, ya saben, psicólogo y psicoterapeuta, estoy yo buena, que pasa consulta en Onda Cero los lunes. Pueden consultar su página web www.hugogomez.es y pedir consulta en el Centro de Evaluación y Psicoterapia 925 82 46 47 y en Évora Salud en el 925 68 46 60. Hugo, muchas gracias. Muchísimas gracias.